Hola, el menú de hoy. El sábado pasado fueron detenidos Nicolás Petro y su ex esposa Dey Vázquez. Nicolás es hijo del presidente Gustavo Petro. 2. En Níger se ha producido un golpe de Estado. Recordemos que Níger es un país aliado de Francia. Y 3. En nuestra sección es bueno saber cuál es el origen de la Cruz Roja Internacional. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Como les decía, Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, ha sido detenido el sábado pasado junto con su ex esposa Dey Vázquez. Son acusados, entre otros delitos, de enriquecimiento ilícito, sobre todo en el caso de Nicolás, pero también de financiamiento ilegal de campaña. No hay que olvidar que Nicolás se encargaba de la campaña electoral de su padre y obviamente veía el tema del financiamiento. Entonces, por un lado, hay financiamiento que no habría sido declarado, pero además resulta que el señor Nicolás Petro se habría embolsicado parte del financiamiento recibido para sus fines personales. Y ya de manera más delicada, podría ser que ha entrado dinero ilícito a la campaña de Gustavo Petro, es decir, de narcotraficantes, eventualmente de otros grupos de crimen organizado. Y eso sí complica más las cosas. Ahora, es verdad que el presidente Petro dijo desde el inicio, cuando comenzaron a aparecer ya hace unos meses revelaciones, ¿no?, incómodas, que él decía, investiguen todo lo que quieran, ¿no?, yo no me voy a oponer, y lo ha reiterado ahora. Eso es obviamente un punto positivo que ha sido recalcado por varias personas. Pero obviamente eso va a tener consecuencias políticas y lo perjudica a Petro. Empezando por lo inmediato. En octubre va a haber elecciones municipales y regionales en Colombia y es esperable que su partido vaya a ser perjudicado en esta elección. Después, otro punto también difícil es que en estos momentos Petro está buscando, sigue insistiendo con hacer aprobar por el Congreso varias reformas políticas y económicas, sociales, que forman parte de su plan de gobierno. Y naturalmente, si ya su popularidad había bajado últimamente, pues con esas revelaciones lo más probable es que baje más. Ahora, el tema del financiamiento ilegal, eso sí puede efectivamente escalar un poco las acusaciones contra Petro. Y la oposición evidentemente se va a aprovechar. Y más aún si el propio hijo, Nicolás, ha dicho que va a colaborar y va a entregar información. Vamos a ver qué sale de eso. Y además, este escándalo se suma al anterior. Hace no mucho, ustedes recordarán que hubo un escándalo relacionado con la ex jefa de gabinete de Petro, Laura Sarabia, y Armando Benedetti, muy amigo de Petro y además ex embajador de Colombia en Venezuela, y un escándalo en particular por un chuponeo ilegal, chuponeo, allá se le llama chuzadas, que habría ordenado la ex jefa Laura Sarabia a alguien su personal. Hay que añadir a todo eso que hay un hermano de Petro, Juan Fernando, que está señalado de haber ofrecido a gente que podría aplicar, criminales que podrían eventualmente postular a la famosa paz total de Petro, ¿no? Les ofrece eventualmente meterlos en ese mecanismo para que eventualmente reciban una pena menor a cambio de dinero. Entonces, bueno, efectivamente, por todos lados, el presidente Petro pues se ve de alguna manera acosado por varias revelaciones. Estaremos atentos a lo que ocurra. Antes de pasar al segundo bloque, les recordamos que los climatizadores ecológicos Refri-Ar, distribuidos oficialmente por BGPU, hacen que su ruta sea más confortable, incluso cuando hace mucho calor afuera. El segundo tema, entonces. Hubo un golpe de Estado que se produjo en Níger. Níger, recordemos que es un país ex colonia francesa y aliada de Francia. Es un país que más o menos tiene el tamaño del Perú y con una población de 25 millones de habitantes. Bueno, ¿qué pasó ahí? Un general, Abderrahmane Tiani, tomó el poder derrocando al presidente constitucional Mohamed Bazoum, que había asumido la presidencia en 2021 en lo que fue la primera transición democrática en ese país. Es un país que, como tantos en esa región, pues tiene golpe de Estado frecuentemente. Ahora, ¿cuáles serían las razones de ese golpe de Estado? Pues sería aparentemente la intención del presidente defenestrado. Quería hacer una especie de reforma del sistema de seguridad y eso incluía la destitución del general Tiani. Entonces habría una motivación personal.
Obviamente han habido reacciones internacionales. Francia ha suspendido parte de la ayuda al país. Estados Unidos también ha condenado. Y en particular, una entidad muy importante de la región, que es un organismo de integración que se llama la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, han, por supuesto, condenado el golpe, pero no solo eso. Han amenazado con intervenir militarmente si en una semana, es decir, eso vencería el domingo, no se restituye al presidente constitucional, ¿no? La cosa está muy complicada porque además Mali y Burkina Faso han dicho que si atacan a Níger, pues eso va a ser considerado como un acto de guerra contra esos países también. Bueno, justamente pasemos a las consecuencias geopolíticas, que son muchas. Para empezar, Níger es una pieza importante para Francia y también Estados Unidos en su dispositivo de lucha contra los grupos yihadistas que asolan la región del Sahel. El otro punto es que, claro, para Francia es otra mala noticia, ¿no? Recordemos que ha ido perdiendo influencia en otros países que eran sus ex colonias y países aliados, República Centroafricana, Mali, precisamente, y Burkina Faso. Ahora sería Níger eventualmente. Entonces, eso evidentemente es una muy mala noticia, como digo, en general para los occidentales. Otro tema, tal vez menor, que tiene que ver con el uranio, ¿no? En Níger hay una mina de uranio que está siendo explotada por una empresa francesa que abastece el 25% de las necesidades de uranio de la Unión Europea para las centrales nucleares. Ahora, para Francia no es tan grave porque representa solamente el 10% de sus necesidades. Y además, Francia, según lo que han señalado las autoridades, tiene un stock más o menos para 2 años todavía. Ahora, la incógnita es si efectivamente va a haber intervención militar de la CEDEAO, ¿no? Por lo pronto ya Francia está evacuando. Algunos señalan que podría ser un indicio que podría venir una intervención militar. Vamos a ver. Y el otro punto, evidentemente, es si Níger va a seguir colaborando con Francia o va a seguir recibiendo el apoyo de Francia y Estados Unidos para combatir a los grupos yihadistas. Pasamos ahora a nuestra sección Es Bueno Saber. Y es bueno saber, a propósito de la fiesta nacional de Suiza, el 1 de agosto, cuál es el origen de la Cruz Roja Internacional, porque precisamente esa institución ha sido creada en Suiza. Y aquí resalta un nombre en particular, el señor Henri Dunant, un suizo que quedó impactado por una batalla que tuvo lugar en 1859 en el norte de Italia, la batalla de Solferino. Él escribió un libro sobre esa experiencia, ¿no? Y lo que preconizaba era que se atendiera a los heridos, porque en esa época todavía era bastante común rematar a los heridos o dejarlos abandonados, nadie se ocupaba de ellos, ¿no? Entonces, él, con esa idea, convoca a una reunión en 1863 en la que se acuerda que tenía que haber una responsabilidad de los estados en guerra de atender a los heridos de uno u otro bando. Y también se acuerda que esto estará de alguna manera monitoreado por una organización neutral que tendría precisamente como logo la Cruz Roja en un fondo blanco. Al año siguiente se firma la primera convención de Ginebra que trata precisamente, formaliza, ¿no?, esta obligación de los estados de atender a los heridos en los campos de batalla. Y a partir de ahí se va desarrollando lo que se llama el derecho humanitario, cuya finalidad es precisamente la de hacer menos inhumana la guerra, ¿no?, si cabe. Y, bueno, varias disposiciones, por ejemplo, en los años 20, 30 del siglo XX se dieron también otra convención de Ginebra relativa al tratamiento de los prisioneros. Y así, ahora, lo que sí constituye un fracaso para la Cruz Roja fue el tema del Holocausto. No hicieron gran cosa, por razones diversas que no vamos a desarrollar acá, pero eso sí consideran ellos mismos que fue un fracaso de su parte. Finalmente, pues, siguieron con otras disposiciones y en un momento dado se crea también el Comité de la Media Luna, que corresponde, por supuesto, a los musulmanes, o sea, una Cruz Roja que esta vez funciona como una media luna que atiende en los países musulmanes. Y así, bueno, como digo, esta organización que tiene comités en prácticamente todos los países del mundo, incluido en el Perú, y acá tuvieron un rol muy importante cuando en 1996 la embajada del Japón fue tomada por el grupo terrorista MRTA, y ellos entraban, ¿no?, se les permitía entrar para ver cómo estaban los rehenes, y de alguna manera también facilitar las negociaciones. O sea que acá su papel es muy, muy recordado, el que tuvo en ese momento. Hemos llegado así al final de esta edición. Cuídense y nos reencontramos en la próxima. Chau, chau.